Muy buen día a todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 2 del webinar denominado Creación de Cubos en HANA. Mi nombre es Eder Rodríguez y soy el gerente regional de soporte y desarrollo. Muchas gracias a todos por el tiempo que están invirtiendo para participar en este webinar. Esperamos que sea de mucho beneficio para ustedes y para su organización. Para quienes se incorporan por primera vez a un webinar, pues recomendarles y recordarles que la mecánica es que todos tienen en este momento desactivado el micrófono por aspectos de grabación y evitar feedback en dicha grabación, y que tendremos al final una sección para resolver todas las dudas. Por favor, si tienen alguna duda en el transcurso del webinar, plantearla a través del chat y con mucho gusto iremos resolviéndola al final. Y pues en este caso, si la duda no fuese expuesta o no es comprendida al 100%, con mucho gusto habilitamos el micrófono para que puedan realizarla verbalmente. En la sesión de hoy pues estaremos ya realizando la creación de un cubo como tal. Al inicio pues vamos a ver ciertos temas, en este caso en cuanto a cómo es el proceso de realización, que en este caso recomienda SAP y HANA, para que podamos realizarlo. Entonces, siendo así, damos inicio a esta sesión. Ok, lo primero que tenemos que realizar al momento de iniciar a estructurar un cubo de información, pues es comprender aspectos de cuáles son normalmente los objetivos de análisis de negocio. Normalmente las organizaciones, en este caso, cuando hablamos de análisis de la información, normalmente existen dos grandes objetivos que pueden existir. Y dentro de esos dos grandes objetivos, pues el primero es reconocer la información actual e histórica. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que buscamos con este objetivo, pues básicamente es determinar qué fue lo que sucedió y qué es lo que está sucediendo en la empresa a través de analizar los datos del negocio históricos. Cuando nos referimos a lo que está sucediendo, es muy importante recordar que en este caso HANA nos brinda información en tiempo real, a diferencia de otras soluciones en las que yo tengo que esperar eh, un tiempo de sincronización o de actividades, en este caso de obtener la información, transformarla y cargarla al data warehouse. En el caso de HANA no existe esto, y por lo cual nosotros podemos entonces también determinar lo que está sucediendo en tiempo real sin esperar ese proceso de sincronización, vamos a llamarle, que normalmente existen otras soluciones de inteligencia de negocios. Por otro lado, también nos interesa normalmente predecir las tendencias, es decir, tratar de anticiparnos en las tendencias del negocio para poder, en este caso, tomar mejores decisiones y decisiones más rápidas y más inteligentes a través de estas predicciones que podamos realizar. Entonces, normalmente cuando hablamos ya de análisis, vamos a cubrir estos grandes objetivos que las organizaciones normalmente tienen. Ok, y estas necesidades normalmente nosotros debemos de hacer una actividad de análisis. Definitivamente siempre a nivel informático existirá esa labor o esa característica de realizar un análisis de qué es lo que está sucediendo o qué es lo que necesitamos, y para ello lo que nos recomienda SAP en cuanto a el diseño de un cubo de información es normalmente realizar ciertas preguntas con las personas clave. En este caso vamos a mostrar algunos ejemplos de preguntas clave que nos realiza. En este caso estamos asumiendo, estamos ejemplificando un rol del gerente de ventas. Sabemos que normalmente van a existir necesidades o preguntas distintas de acuerdo al área a la que la preguntemos. Pero en este caso vamos a hacer el ejemplo con el gerente de ventas, y vemos entonces que yo tengo en la presentación un cuadro en el que vamos a estar verificando las preguntas y cuál es normalmente, cómo transformamos eso en una necesidad o en una redacción de un requerimiento para nuestro cubo. Veamos entonces la primera pregunta. La pregunta que normalmente nos va a realizar o necesita saber el gerente de ventas es:
cómo van las ventas este mes, cómo van las ventas este trimestre, cómo van las ventas de este año. ¿Okay? Normalmente esa es una de las necesidades o preguntas que nos va a realizar. Okay, entonces, ¿cuál es la solución o cómo transformaríamos esto? Realmente la manera de determinarlo es a través de las ventas y o la ganancia bruta, pero medida en meses, medidas en trimestres y medidas en año. Es decir, aquí ya tengo necesidad de información, ok, necesito ventas y ganancia bruta. Tenemos que determinar esto, pero necesito presentarlo en una frecuencia, en este caso mensual, trimestres y años. Esto ya forma parte de mis requerimientos para poder construir el cubo. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son mis mejores clientes? Y a veces el mismo o nosotros podemos responderle o hacerle una siguiente pregunta y es, ok, cuando se refiere a quiénes son mis mejores clientes, ¿cómo determino quiénes son mis mejores clientes? Bueno, entonces, la respuesta normalmente para esto es que los mejores clientes es quien me generó mejores ingresos o mejores ganancias para mi organización. Esa puede ser una forma de clasificar. Sabemos también que muchas veces pueden existir otras características por las cuales yo puedo llamarle que es de mis mejores clientes. Como por ejemplo, si este cliente me genera referencias, es decir, su imagen como tal me permite a mí también tener una mejor imagen. Pero normalmente cuando hablamos de análisis de la información, nosotros necesitamos también que podamos mostrar esas respuestas con datos, en este caso numéricos o cuantificables. Probablemente a veces hay formas de clasificar que no necesariamente son cuantificables y definitivamente que si no es cuantificable no puede ser expresado a través de un cubo. Entonces, como mencionábamos, la respuesta es que los mejores clientes son quien me generó mejores ingresos o ganancias para la organización. Siendo así, entonces, la necesidad o requerimiento es, necesito las ventas y o ganancia bruta medidas por cliente. Vemos que ya es muy similar al requerimiento anterior, siempre necesito las ventas y ganancia bruta, pero en este caso las necesito medidas por cliente. Es decir, necesito saber todo esto por cada uno de los clientes o incluso algún tipo de agrupación de clientes. Siguiente pregunta, ¿cuáles son mis mejores productos? Como mencionaba, podríamos también indicar o preguntarle al gerente cómo es que determino cuáles son mis mejores productos. O al mismo podría hacerme esta pregunta. Y básicamente los mejores productos son los que me generan mejores ingresos o ganancias para la organización. Por lo cual tengo un requerimiento y es necesito mostrar las ventas y ganancia bruta medidas por producto. Nuevamente, vemos que hay un patrón que se repite y en este caso es que siempre necesito ventas y ganancia bruta. Lo que va variando es que en este caso las necesito medidas en meses, en trimestres, por cliente y por producto. Okay, siguiente pregunta. Y por ejemplo, al gerente de ventas le interesa también saber quiénes son los empleados de ventas, normalmente conocidos como el vendedor, el ejecutivo de ventas, SAP normalmente le llama el empleado de ventas. Por eso estamos usando este término, pero ya sabemos que normalmente nos van a hacer esa pregunta como quiénes son mis mejores vendedores, mis mejores ejecutivos de venta y cualquier otro término que puedan utilizar. Bueno, básicamente para ello entonces vamos a determinar a los mejores empleados de venta son quienes generan mejores ingresos o ganancias para mi organización. Por lo cual el requerimiento en este caso es que necesito las ventas y ganancia bruta medidas por empleado de ventas. ¿Sí? Vemos nuevamente que las distintas preguntas que hemos realizado tenemos información en este caso que son las ventas y ganancia bruta y cada una medida en diferentes características por cliente, por empleado, por frecuencia, en este caso si es fecha, pues, si es anual, trimestral o en este caso mensual. Entonces, de acuerdo a las preguntas que realizamos anteriormente, nosotros en este caso, pues básicamente vamos determinando que vamos a necesitar un cubo para este análisis que necesitamos, ¿ok? Entonces, este cubo normalmente es un tipo de modelo. En este caso, recordemos que en este caso el modelo es un aspecto específico que vamos a trabajar en HANA Platform.
Y este modelo como tal, pues está formado principalmente por una fact table y por distintas dimensiones. ¿Okay? Probablemente hemos escuchado mucho el término fact table y básicamente pues su traducción o la forma de comprenderlo en español sería la tabla central o la tabla de hechos normalmente, y básicamente es donde van a estar las medidas o los valores que me interesan analizar. Y las dimensiones normalmente van a ser los datos maestros. Entonces, de acuerdo a las necesidades anteriores, pues vemos que nosotros básicamente vamos a tener aspectos de los ingresos de ventas, vamos a tener la utilidad o la ganancia bruta, pero luego me interesa también analizarla por cliente, por producto. Recordemos que también me lo pidieron por año, por mes, por trimestre, entonces esta es la dimensión tiempo, y también por el empleado de ventas. Esto entonces se convierte en mi cubo, como mencionaba. Recordemos que cuando hablemos de un cubo, vamos a estar hablando de la tabla de hechos, la fact table, más las distintas dimensiones que necesitemos. Y normalmente vamos a representar este requerimiento de esta manera. Entonces, siendo así, nosotros hemos transformado en este momento los requerimientos o las preguntas que vimos anteriormente a un cubo para este análisis. Y estamos hablando en este caso de un único cubo con toda esta información. Recordemos de la sesión anterior que hablamos que una de las grandes características o ventajas que íbamos a tener a trabajar con la capa semántica es poder tener un solo lugar de información y desde los distintos lugares donde los consultemos para los diferentes análisis con las diferentes herramientas que utilicemos, Interactive Analysis, Excel Report, Crystal Reports, Pervasive Analysis, a través de los KPIs, dashboards avanzados. Todos esos lugares van a consumir en este caso este cubo de información, por lo cual me permite garantizar que los resultados o valores a mostrar van a ser siempre los mismos y va a ser una información confiable para nuestros usuarios y claro, para nosotros en el departamento de informática, pues definitivamente la credibilidad de que estamos haciendo bien lo que nos están solicitando. Y por supuesto, una excelente sensación de parte de nuestros usuarios finales, gerentes, de acuerdo a la solución de alto nivel que vamos a estarles brindando. Cuando hablamos ya en términos del modelo, del modelo en este caso de un cubo, vamos a estar hablando de dos tipos de información. En este caso tenemos en la gráfica que yo muestro a continuación, que la estoy obteniendo desde las presentaciones oficiales de SAP, tenemos básicamente registros desde las transacciones de ventas. Básicamente estos los distintos documentos y demás que se tienen. Okay. Del lado izquierdo estamos mostrando, por ejemplo, el DocNum, que es el número interno del documento, el código del cliente, el empleado, por ejemplo, y también del lado derecho vemos ya montos, como en este caso el total y la ganancia bruta. Entonces, en este momento vamos a aclarar qué significa cada uno de dichos aspectos. Ok, por atributo entonces, que en este caso es del lado izquierdo, vamos a utilizar el resaltador acá. Estamos hablando acá de atributos. Y normalmente entonces un atributo podemos definirlo como datos maestros de la información a analizar o tablas vinculadas a dichos datos maestros. Normalmente lo que queremos hacer con estos atributos es agrupaciones o subtotales por dichos datos maestros. Por ejemplo, vamos a querer, necesito el subtotal de ventas por cliente, necesito el subtotal de ventas por artículo, por eso llamamos atributo. Y luego, medidas, que en este caso son los valores que están del lado derecho, pues básicamente son los valores transaccionales y son los valores que realmente nosotros vamos a utilizar para totalizar. ¿Sí? De acuerdo a lo que hemos estado viendo en nuestro ejemplo, nosotros nos interesa totalizar el total de ventas y nos interesa también totalizar la ganancia bruta que vamos teniendo.
Vemos que este es un ejemplo de las transacciones de ventas y en la cual siempre vamos a clasificarlo si es un atributo o es una medida. Es importante entonces que nosotros aprendamos a identificar cuándo es un atributo y cuándo es una medida. En resumen, de acuerdo a lo que vemos, podríamos decir que un atributo es cualquier dato maestro o característica de mis registros por los cuales yo voy a analizar la información. Y en el caso de las medidas, pues es básicamente los valores que me interesa totalizar para efectos del análisis de la información. Vimos en este caso cómo nosotros solucionábamos los requerimientos o necesidades a través de un cubo para el análisis, y en este caso este cubo va a ser transformado en un modelo analítico que estaremos trabajando en HANA Platform, por lo cual de hecho la gráfica es muy similar a lo que vimos anteriormente, y únicamente estamos mostrando que en este caso existirá una vista específica para la dimensión cliente, una vista para la dimensión producto, una vista para la información de empleados de venta y una vista para los aspectos de tiempo. Y luego en este caso tenemos una vista central en la que tendremos unificados todas estas dimensiones con las distintas medidas, monto de ventas y ganancia bruta. Es importante que verifiquemos esta gráfica porque realmente de esta manera deberíamos de conceptualizarla para seguir con los próximos pasos, que ya es la realización del cubo como tal. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones de HANA y buenas prácticas, pues existe un proceso de modelado como tal. Este proceso de modelado está dividido en 4 etapas principalmente, las cuales son analizar los requerimientos del negocio. Ya hemos visto que normalmente a este análisis de requerimientos del negocio se refiere a realizar las preguntas de necesidades que tienen las personas o departamentos para quienes vamos a construir el modelo. Determinar los modelos necesarios, en este caso a través de cuáles son las dimensiones, cuáles son las tablas de hecho, y poder hacer una gráfica idealmente que nos permita determinarlo. Recordemos también que esta necesidad de información puede estar formada por varios cubos. En nuestro ejemplo nos enfocamos en un cubo en particular para poder explicarlo, ¿verdad? Pero ya en las necesidades reales pueden existir varios cubos como tal para solucionar. Luego, básicamente, crear las vistas necesarias, es decir, ya trabajar estas vistas como tal de acuerdo a lo determinado anteriormente en nuestros diagramas, podemos realizar estas vistas. Y luego viene un proceso de activación y vista previa. Estos pasos, en este caso el 3 y el 4, son los pasos que estaremos viendo en la sesión del día de hoy, ya como técnicamente se realizan, y hemos visto hasta este momento las recomendaciones de SAP para poder realizar los numerales 1 y 2.